Fíjense que esto también es importante tenerlo en cuenta, porque en nuestros grupos también puede darse esto, que a veces hay personas que llevan muchos años y su progreso es poco, pero a veces hay personas que llevan poco tiempo y sin embargo su progreso es mucho. No hay que disgustarse, no hay que preocuparse. Esto es parte del mismo proceso espiritual. Unos, por ejemplo, pensemos en las carmelitas, las santas carmelitas. Tenemos, por ejemplo, a una Teresa de los Andes que su proceso logra su progreso en la santidad en prácticamente 9 meses, un año, ¿no? Tenemos a una Teresa del Niño Jesús que logra su progreso, su proceso en unos 9 años. Tenemos a una Teresa de Jesús que habla de más de ¿cuántos años? Más de 30 años, ¿no? En ese caminar, en ese proceso para lograr la santidad, ¿no? Fíjense cómo ellos mismos, los mismos santos, nos dan. Y podríamos nombrar a otros, podríamos nombrar a Francisco de Asís, podríamos nombrar a Agustín de Hipona, en fin, cómo cada quien ha ido llevando su proceso y su progreso. Esta es una pregunta que también nosotros podríamos hacernos para nuestra reflexión personal. ¿Cómo va mi progreso? ¿En qué lugar estoy de mi camino, de este camino de santidad, de este camino de crecimiento espiritual? ¿Dónde me siento? Fíjense, otra imagen que usa Teresa de Jesús es la del castillo. Dice que el alma es como un castillo donde hay diferentes habitaciones, así a lo largo del castillo, y que en el centro está la más importante, que es donde está Dios. Y nosotros en ese camino nos vamos pasando por todas esas habitaciones. Y aquí lo más importante es que está dibujado ese camino, está propuesto ese camino, ese progreso, y lo más importante es que nosotros lleguemos al encuentro con Dios. No importa cuánto nos lleve, no importa el tiempo, no importa cuánto nosotros tengamos que invertir en ese camino, en ese proceso. Bueno, finalmente, el otro aspecto que yo les decía que íbamos a ver era los frutos que Teresa espera que tengamos en la oración. Bueno, y no solamente Teresa de Jesús, sino los frutos que la oración en sí tendría que dar. Teresa de Jesús nos pone muy sencilla la cosa: obras. ¿Cuáles son los frutos de la oración? Las obras. Y fíjense, esto lo dice en el libro de las moradas o del castillo interior, precisamente en las séptimas moradas, ahí en donde se supone que ya el alma está unida con Dios, en esa íntima unión con Dios. Teresa de Jesús dice: sí, pero obras quiere el Señor. De modo que no solamente es unirse a Dios y estar en el último grado de unión con Él y de intimidad con Él, sino que esto nos lleve a las obras. Que esto nos lleve a obras de bien en favor de los demás. Y no hay otra propuesta. El fruto de la oración tiene que ser las obras. Por ejemplo, Teresa de Jesús dice a sus monjas qué tipo de obras. Por
estás en oración y hay una hermana enferma que te necesita, deja la oración y vete a atender a tu hermana que enferma. ¿Sí? Si hay alguien que necesite de ti, esa es una obra que tú puedes hacer y la oración te tendría que llevar a ese tipo de obras. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Teresa de Jesús pide o enseña que el fruto de la oración son las obras? ¿A qué nos lleva esto? A que la oración no sea solamente un aislarnos, un meternos, por ejemplo, en una capilla, en una ermita, y olvidarnos de los demás, porque esto es siempre una tentación.